En los vídeos anteriores hemos visto cómo sacar las ecuaciones que rigen la aceleración lineal y la aceleración angular de un sólido rígido cuando está sometido a unas fuerzas externas y momentos externos. Vamos a ver ahora cómo escribir una ecuación diferencial ordinaria que defina la trayectoria de un sólido rígido, de una forma que sea compatible con escribir, por ejemplo, un programa en MATLAB y poder integrar de forma numérica la trayectoria. Bien, recordamos que primero teníamos la ecuación de Newton, ¿de acuerdo? Que simplemente nos decía la aceleración del centro de gravedad del sólido rígido, ¿vale? Que es igual esa aceleración a la masa por la sumatoria de fuerzas externas actuando sobre el sólido. Y luego teníamos otra ecuación vectorial más compleja que era la ecuación de Euler, ¿vale? Cada una de estas, esta era la de Newton, ¿de acuerdo? Y esta la de Euler. Cada una de ellas pues, son como duales, ¿verdad? En la parte izquierda tenemos fuerzas y en la parte derecha tenemos la aceleración, lineal en este caso, y angular en este caso. Algo que hace como el concepto de inercia de masa, lo que cuesta para una fuerza dada que algo se empiece a mover, que es la masa para la parte lineal y el tensor de inercia para la fórmula de Euler. Y en ese caso tenemos esta parte de aquí que tiene que ver con movimiento de precesión, como ya vimos. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que la aceleración, en este caso, si lo desglosamos en forma de ecuación diferencial ordinaria, sería una cosa bastante sencilla, sería la posición x, doble derivada punto punto, del centro de gravedad g, multiplicado por m, es igual a las fuerzas externas en x. Para la y, m sería exactamente igual, componente y, y para la z sería la fuerza z. ¿Esto qué es? Esto es un sistema de tres ecuaciones diferenciales ordinarias que se podría integrar si yo conozco cómo evolucionan estas fuerzas a lo largo del tiempo, ¿vale? No tiene mayor complicación. Me aparece en la ecuación de movimiento, esta de aquí, las mismas variables x, y z, que son las que yo quiero obtener en la trayectoria, es decir, la posición, el vector r, que define la posición del centro de gravedad, se compone de x, y z directamente, ¿vale? Esto no es tan sencillo en el caso de la orientación, ¿vale? ¿Por qué? Porque una cosa es el vector velocidad angular, que me dice el eje sobre el que algo gira y que apunta en la dirección en la que un objeto está rotando en un momento dado. Su derivada en el tiempo es el vector aceleración angular, que dice cómo varía el vector velocidad angular. Pero ¿qué es la orientación? La orientación, ¿cómo la defino? La orientación es difícil parametrizarla como un vector, ¿vale? La orientación se puede dar como una matriz de 3×3, se puede dar como un cuaternium, que son 4 números, se puede dar como ángulos, parámetros de Euler, como yaw, pitch y roll. Entonces hay ahí una relación entre lo que es la velocidad angular y la orientación que no es trivial, ¿vale? Simplemente esta parte de las transparencias para haceros ver ese problema, ¿vale? Por ejemplo, un caso típico, que parametricemos la orientación utilizando los ángulos yaw, pitch y roll, ¿de acuerdo? Si no lo habéis visto nunca, el yaw, pitch y roll lo que querían decir era lo siguiente. Son para un sólido rígido que tengamos en 3D, x, y z, ¿vale? Con respecto a un sistema de referencia fijo, el de referencia de tierra, sobre ese aplico 3 giros consecutivos, ¿vale? El primero es el yaw, que es un giro sobre el eje z, yaw. Luego giro, ese digamos sería el equivalente al azimut, ¿vale? El que me dice si estoy mirando para el norte, sur, este, oeste, el que giro sobre el eje vertical. Luego está el pitch, que giro sobre el eje y, ¿vale? Giraría sobre este eje, el pitch. Lo que me dice es la elevación, ¿vale? En aviónica sería la elevación del morro de un avión, y en roll es un giro sobre el eje X, ¿de acuerdo? Bien, pues con estos tres ángulos, aplicándolo de forma consecutiva en ese orden sobre los ejes previamente girados, pues podría llegar desde cualquier orientación a cualquier otra orientación. Es decir, tengo 3 grados de libertad de rotación, que una de las formas posibles de definirlo es yaw, pitch y roll, ¿de acuerdo? Si elijo este convenio, imaginaros que yo quiero ver cómo evoluciona la orientación de esto en el tiempo, ¿vale? Pues necesitaría una ecuación diferencial ordinaria, una EDO.
Para eso necesitaría que la derivada, hallar una función de esta forma, la derivada primera o segunda de estos parámetros sea una función de esos parámetros, ¿vale? Sin embargo, ocurre una cosa, que si yo calculo la primera derivada, por ejemplo, de estos parámetros, aquí lo que tengo sería la derivada del yaw, la derivada del pitch y la derivada del roll, ¿vale? Pero eso no tiene nada que ver con el vector velocidad angular, no son lo mismo, ¿vale? Tienen que ver, pero no son lo mismo, ¿vale? Ese es el key de la cuestión. Bien, pues eso es lo que viene aquí contado, ¿no? Un poco. Las ecuaciones de Euler te hablan del vector omega, velocidad angular, ¿vale? El vector derivada de los parámetros de orientación son casi lo mismo, pero no lo mismo, ¿vale? ¿Qué relación hay? Pues bueno, podemos demostrarlo, no vamos a hacerlo aquí detalladamente, podéis verlo por ejemplo en el libro de Alejo Abello, ¿vale? Que tiene su libro disponible de forma gratuita con Creative Commons en internet, pues que tiene esta derivada. No es tan complicado realmente, es sacar esto de aquí, se hacen las derivadas del yaw, pitch y roll, ¿vale? En función de los ejes girados, pero bueno. Al final sale una matriz, ¿vale? Una matriz que vamos a llamar matriz B, una matriz de 3×3. La S y la C aquí significa seno y coseno, ¿vale? Seno de alfa es el seno del yaw, el coseno de beta CB significaría el coseno del pitch y así, ¿vale? Entonces tenemos que la velocidad angular es igual a una matriz de transformación por la derivada de los parámetros de giro, ¿vale? Entonces sustituyendo ya, eso sí, sustituyéndolo y podemos calcular la derivada y aplicando, porque para sacar el vector velocidad angular, ¿vale? Aplicamos la regla de la derivada del producto, que es el primero sin derivar por el segundo derivado, más el primero derivado por el segundo sin derivar, ¿vale? Como siempre. Y con esto ya sí podemos por fin escribir una ecuación diferencial ordinaria, que está en la ecuación de movimiento total, ¿vale? Es una ecuación complejilla, pero que, fijaros que aquí me aparecen ya los parámetros yaw, pitch y roll solamente, ¿vale? Esto es una ecuación del tipo que podría integrar numéricamente, utilizando un programa como por ejemplo podría ser MATLAB, ¿vale? Aquí pasa una cosa más que quiero contaros muy rápidamente, es que tengo una ecuación diferencial de segundo orden, ¿vale? Normalmente los programas de integración numérica están preparados para asumir una función de tipo la derivada de una variable x es igual a una función de x, no la derivada segunda, ¿vale? El truco que vamos a utilizar aquí es utilizar un vector de estado en la que meteremos dentro de x la r, el ángulo, la r punto y el ángulo punto, ¿de acuerdo? Es decir, metemos la posición, la pose que se llama, posición y ángulo, y la derivada de la pose, de forma que ahora ya sí se cumple esta fórmula, ¿vale? Tenemos que la derivada de esto me la da una parte, la ecuación de movimiento, y la otra parte es trivial, porque la derivada de la parte de arriba es la parte de abajo, directamente, ¿vale? Esto es un truco que, bueno, ya veréis en asignaturas de automática y control seguramente, ¿vale? Vale, vamos a ver un pequeño vídeo de demostración de un ejemplo de simulación dinámica, ¿vale? Este vídeo es de Lucas Barbosa, está en dominio público, y demuestra pues qué ocurriría si aplicando estas ecuaciones que hemos visto a una serie de cuerpos, que sería de atrás a adelante, es una esfera hueca, una esfera maciza, un cilindro hueco y un cilindro macizo, ¿vale? Y cada uno de ellos está sujeto solamente a su propio peso, ¿vale? Todos tienen el mismo peso, la misma masa, ¿de acuerdo? Entonces la fuerza que actúa sobre ellos es la misma, está en una pendiente, y lo que hace esta simulación pues, es simular la aceleración que van cogiendo y a ver quién llega primero al final, ¿vale? La única diferencia que existe en este caso, pues bien, la ecuación de Newton va a ser la misma porque el centro de gravedad de todos, si lo veis, está en el centro, ¿vale? Está a la misma altura, por lo tanto la fuerza que actúa es la misma, la velocidad, la fuerza aplicada sobre el centro de gravedad es la misma, pero la inercia en la ecuación de Euler, ¿de acuerdo?, tendrá más velocidad, más aceleración angular el que menos inercia tenga,
¿vale? Es decir, el que más inercia tenga va a moverse más lento. Vamos a comprobarlo. Y de hecho, bueno, aquí vienen las fórmulas, ¿vale? Aquí arriba los ratios de inercia que tienen cada uno con respecto, tomando como 1.0 es el cilindro hueco. Este de aquí tiene inercia 1, ¿vale? De referencia. El cilindro macizo tiene la mitad, la esfera maciza tiene 0,4 y la esfera hueca 0,6, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el que menos inercia tiene? Pues la esfera maciza, que es la segunda. Entonces, esta debería ser la que llegue primero. Después, a continuación, el cilindro macizo, después la esfera hueca y el último, el que más inercia tiene, el cilindro hueco, ¿vale? Vamos a comprobarlo. Vale, efectivamente, pues era así, ¿no? ¿Qué tiene que ver aquí la intuición de la inercia? Aquí para que encajéis un poco la fórmula con lo que está pasando aquí, ¿vale? La inercia era más grande cuanto más lejos esté la masa del centro, ¿de acuerdo? En este caso el eje de rotación es este eje, el eje paralelo al suelo. Por lo tanto, el que tenga la masa más lejos del eje, multiplicado por el cuadrado de la distancia, pues tiene más inercia. Por eso el cilindro hueco tiene el máximo de inercia, a igual masa todo, recordad, claro. Es decir, la densidad distinta en este caso. ¿Por qué? Porque toda la masa del cilindro está lejos del eje, está al máximo de distancia. Después tenemos el segundo, ¿cuál era? La esfera hueca, ¿de acuerdo? Claro, porque la masa está muy lejos del centro, pero hay una parte que está cerca del eje. Una parte está cerca y otra parte está lejos, ¿vale? El eje de rotación en este caso es ese. El que tiene toda la masa más cerca es la esfera maciza, porque está toda la masa muy cerca del centro, ¿vale? Y el cilindro macizo pues está intermedio, ¿vale? Esto ya intuitivamente es difícil saberlo, pero bueno, está entre uno y otro, entre que la masa está en el centro y la masa está en el extremo de fuera, ¿de acuerdo? Eso es simplemente un poco lo que quería que vierais con este vídeo. Bien, entonces pasamos a la simplificación para el caso bidimensional, que es el que vamos a utilizar casi siempre en los problemas, en las ecuaciones de movimiento. En este caso se puede demostrar que, ya lo vimos en un vídeo anterior, además quiero recordar que este término de aquí se te iba a 0 porque el vector velocidad angular multiplicado por la inercia, si solamente estoy limitado a girar sobre el eje Z, o el eje que sea en el caso que toque, me sale un vector aquí y un vector aquí que están colineales, ¿de acuerdo? Entonces, como son paralelos, su producto vectorial es 0. Aquí también pasa algo parecido y solamente me queda este término de aquí, ¿vale? Y el de Newton no se simplifica nada, simplemente tengo una ecuación bidimensional, ¿vale? Entonces, al final, lo que tengo, simplificando, pues sería esto, ¿vale? Estas serían las ecuaciones de movimiento de un cuerpo plano y ya está, ¿vale? Este tita prima, a ver, que me lo he saltado quizá un poco rápido, este tita prima que aparece aquí es la primera coordenada del vector de ángulos. Aquí aparecía yaw, pitch y roll, ¿de acuerdo? El yaw era el giro sobre el eje Z. Bien, pues antes le habíamos llamado alfa en el caso tridimensional, pero cuando estemos en el plano típicamente se le llamará tita, o le podéis llamar como queráis, pero alfa no es buena idea porque coincide con el nombre de la aceleración angular, ¿vale? Entonces, pues tita, por ejemplo, y a este lo que sea, pero estos se van a 0. ¿Por qué? Porque si estoy en un caso plano no puedo girar y salirme del plano, ¿vale? Entonces, el vector de coordenadas de orientación se me queda solamente con una componente relevante, que es el tita, el giro sobre el eje Z, lo que hace que el cuerpo gire sobre el plano, ¿vale? Entonces el vector velocidad angular tendrá solo una componente, que será 0, 0, tita prima, ¿de acuerdo? Que le podremos llamar 0, 0 y omega a secas. El omega sin flecha es la velocidad angular, ¿de acuerdo? Y el omega con flecha es el vector tridimensional. Y exactamente igual con el vector aceleración angular, será 0, 0 y tita punto, punto, que es lo que está ocurriendo aquí, ¿vale? De ahí sale ese tita punto, punto. Y esta componente de inercia ZG, os insisto de nuevo, es un número, no es una matriz ahora, es el componente de la matriz de inercia que estaba a la derecha, abajo del todo, en la diagonal. Es la I, Z,
la inercia con respecto a un eje Z que pase por el centro de gravedad del cuerpo, ¿vale? Y ya está, pues con esto tengo la sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos, la masa total, la aceleración lineal y la aceleración angular. Con esto puedo integrar y sacar el movimiento de cualquier sólido.